Magíster Rubén Gómez y compañeros, ante todos, buenas noches. En- Somos el grupo 3 y vamos a exponer el caso taller número 1, que corresponde a incertidumbres, riesgos y soporte de la tecnología como ayuda a la administración de contratos. Eh, Este es nuestro contenido. Vamos a ir al primer punto, que es la administración de contratos. Básicamente es un conjunto de tareas a desempeñar diariamente en un proyecto u organización, con el objetivo de mantener y asegurar que se cumplan de forma eficiente y efectiva. El objetivo principal de la administración de contratos es mejorar el desempeño operacional y reducir riesgos financieros del proyecto. Eh, el administrador de contratos es la persona encargada de velar por el cumplimiento correcto y oportuno del contrato. Su propósito final es asegurar la ejecución de un proyecto cumpliendo los alcances estipulados en el contrato, sin participar directamente en él, valiéndose de normas, estatutos y implementados para dicho proyecto. Su misión es representar la organización para asegurar que las partes cumplan sus obligaciones, y le corresponde revisar el estado del proyecto y tomar acciones correctivas para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Asimismo, tendrá que dirigir y trabajar de la mano con todos los actores encargados de cada área en la organización. Sus funciones principales del administrador de contratos es planificar, dirigir, controlar y coordinar de acuerdo a las políticas, estatutos y normas corporativas vigentes y respecto al contrato. Velar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo a lo programado. Velar que se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto. Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales u expediente. También debe encargarse a los fondos destinados al proyecto e intervenir en las actas de entrega, recepción provisional, parcial o total y definitiva de la obra. Va a continuar mi compañero Saulo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Este caso, para hablar sobre la administración de riesgos dentro de la administración de contratos, debemos recordar lo que ya comentamos en clase, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo? Es la probabilidad de la ocurrencia de un evento. Pero un evento puede ser que ocurra o puede ser que no ocurra. Tanto si la probabilidad es cero, pues si no ocurre ya deja de ser un riesgo, como que si ocurre ya deja de ser también un riesgo, sino una certeza, un evento que va a ocurrir. Eso debemos tenerlo presente porque básicamente en la práctica el riesgo es un evento que normalmente nos puede afectar el costo, el plazo y la calidad en todo el proyecto. Lo que comúnmente nos afectan y retrasan los proyectos son básicamente los cambios en el diseño y los riesgos. Los riesgos de cualquier tipo, tanto internos como externos, una inadecuada estimación del tiempo, insuficiente conocimiento del proyecto, pobre planeamiento, entre otras afectaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que administrar el riesgo. Los pasos para administrar el riesgo, pues obviamente tenemos que identificarlo. Para ello podemos utilizar formatos, guías de la propia empresa o de otra teoría. Hay diversas para ello. Luego tenemos que analizarlo. Este análisis puede decantar en un nuevo proyecto, ¿no? Si es un proyecto grande, tal vez el riesgo identifica que tenemos que hacer un subproyecto para poder mitigar este riesgo. Tenemos que ver cuánto es el alcance del impacto de este riesgo para el costo, para la calidad y para el tiempo. Planificar el riesgo para tener qué acciones concretas vamos a contener este riesgo. Y finalmente tenemos que estar constantemente actualizando el riesgo para controlarlo, monitorearlo, administrarlo y obviamente mitigarlo. Adelante. Siguiente, compañera. La etapa en la que debemos aplicar los riesgos obviamente siempre es en la etapa de la elaboración, del diseño. Es donde mejor debemos mitigar el riesgo, es decir, en esa etapa es donde nos va a costar menos y donde debemos identificar más, con mayor claridad cuáles son estos riesgos, ¿no? Es decir, en la elaboración de los expedientes técnicos.
porque luego ya durante la ejecución, si encontramos un riesgo que no fue identificado a tiempo, el costo de este riesgo va a implicar un cambio, un impacto que va a ser económicamente alto. Hay riesgos de todo tipo, internos, externos, ¿no? Y obviamente son de mayor a menor intensidad, menor impacto, ¿no? La naturaleza en sí de todas las obras, de todas las actividades, implica un riesgo, una incertidumbre, pero básicamente lo más conocido son pues de fuerzas externas, como por ejemplo fuerza mayor, las inundaciones, terremotos, incendios, vientos, rayos, etcétera, que eh, puedan aportar o puedan afectar directamente al proyecto, que pueden ser riesgos también de tipo político, ¿no? Cambios en las legislaciones, huelgas, algún permiso adicional que se necesite, normas ambientales, de seguridad, expropiaciones, embargos, etcétera. Financieros económicos, tal vez el aumento de los precios de los materiales, ¿no? La disponibilidad de los fondos, puede haber un retraso en los pagos, y también tenemos riesgos de origen interno del proyecto, que básicamente, como se mencionó anteriormente, tienen que ver con el cambio de diseño durante la ejecución. Actualmente, los permisos, por ejemplo, en los proyectos en nuestro país son los que más impacto tienen. Tal es el ejemplo, como vimos en el video del proyecto del tren en Lima, el cual tiene por diversos permisos y también expropiaciones, es que viene retrasándose. Siguiente. Un ejemplo rápido de una obra pequeña en la cual tenemos participación es un pequeño contrato de alrededor de 2 millones del Ministerio de Vivienda, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el cual es una línea de impulsión de alcantarillado y un reservorio. Y dentro del expediente técnico se ha encontrado el formato para identificar y analizar y dar respuesta a los riesgos. Ese es el anexo, es parte del anexo, son varias identificaciones, ¿no? Y aquí se puede visualizar cómo debemos identificar los riesgos, ¿no? Colocar los datos generales, el código, las causas generadoras. Ahí, y empezamos a hacer un pequeño análisis de la probabilidad de ocurrencia, el impacto que la ejecución de la obra pueda llegar, y cómo vamos priorizando, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos que hacer? Si hay un disparador, si hay una acción específica que tenemos que tomar en cuenta. Ya en el expediente técnico de este proyecto, por ejemplo, se está identificando este riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el riesgo es el deterioro anticipado del sistema, por ejemplo, ¿no? Siguiente, compañera. Y también vamos a tener una matriz de la probabilidad, el impacto del riesgo según la guía del PMBOK, donde vamos a definir la probabilidad y el impacto, y al final vamos a tener la probabilidad del riesgo si va a ser bajo, media o alto, ¿no? Para después pasar a una tabla de asignación de riesgos, que en este caso en el contrato ya lo prevé y lo estipula quiénes van a ser los responsables de mitigar o los responsables de ejecutar las acciones para mitigar este riesgo. Los detalles de toda esta información se les puede brindar a los compañeros. Doy pase a mi compañero Grover. Buenas noches, ingeniero, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición. En este caso es incertidumbres, ¿no? Según Sánchez Soto, la incertidumbre radica en la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una situación en un momento determinado. Como ejemplo se tiene, ¿no? De que la incertidumbre en productividad de mano de obra, en este caso en el sector construcción, como otro ejemplo, incertidumbre en abastecimiento de materia o materiales de construcción importados. Pues los materiales importados, como ya sabemos, podrían tener retrasos y eso representa una incertidumbre, ¿no? O como que también haya déficit, ¿no? Del mismo, ¿no? Entonces, en un proyecto, ya sea, digamos, obras viales o similar, pues esto representa pues alto riesgo, ¿no? Y las incertidumbres finalmente como resultado se convierten en riesgos y para ello se debe tener
un plan de contingencia. Básicamente este plan de contingencia para aminorar los impactos tendría que ser económicamente, ¿no? Siguiente, por favor. La incertidumbre está y siempre estará presente en todas las obras civiles, ya que siempre existe alta probabilidad de que ocurra eventos inesperados, como es el caso de la incertidumbre en la que se enfrentan los ingenieros, ¿no? Principalmente en toma de decisiones. Al momento de escoger un material entre varias posibilidades, ¿no? También en el diseño, ¿no? Así como se puede observar en el gráfico, pues es una obra donde se está generando, en este caso es un túnel, ¿no? Allí la incertidumbre es tan alto que pues se debe tomar bastante en cuenta y generar, ¿no? Planes de contingencia. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a ver la tecnología como soporte para el administrador de contratos. Bueno, de acuerdo a los videos que vimos en clase, el Museo del Futuro y también sobre la Videna para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues bueno, observamos que el sector construcción vive una transformación muy fuerte, sin precedentes. Y es necesario que el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías nos permite una importante innovación en la construcción, ya sea en nuestro país o en el extranjero, ¿no? Como en el caso del Museo del Futuro. Y bueno, estas innovaciones, estos cambios prometen cambiar pues para siempre la forma tradicional que tenemos de construcción. Estas nuevas tecnologías o innovaciones que tenemos no solo reducen los costos y el tiempo de ejecución de la obra, sino también que se busca generar construcciones sustentables y eficientes. Y bueno, viendo ello, buscamos también una mayor productividad y seguridad en la obra. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos la realidad aumentada, materiales sustentables, el Internet de las cosas, el Big Data. Por ejemplo, hay una nueva innovación que se está estudiando ahora en estos últimos años, que es el hormigón autorreparable. También ya tenemos las impresoras en 3D, tenemos la prefabricación de elementos para la construcción, drones que nos ayudan para hacer el levantamiento topográfico de los terrenos, robótica que también está entrando, y las plataformas BIM, que es básicamente lo que vimos en los videos de clase. Siguiente, por favor, Cintia. Bueno, el sector de la construcción tiene el reto de ir rápidamente adaptándose al cambio que exige la tecnología. Y bueno, esto se debe que cada vez tenemos proyectos más complejos, con especialidades muy detalladas, muy sofisticadas. Y bueno, si es que usamos estas tecnologías, será de gran ventaja para la construcción. Así también las tecnologías son de gran ayuda para el administrador de contratos, facilitan la obtención del objetivo que tiene que es determinar el proyecto con calidad, en el tiempo pactado y en el costo presupuestado. Tenemos la tecnología BIM que se usa básicamente, y ahora en Perú tenemos pues el plan BIM al 2030, que todas las obras tienen que estar diseñadas en esta plataforma, en este sistema, en este software. Esperemos que poco a poco también se vayan implementando el tema de la realidad virtual y bueno, ya se tienen las reuniones SAIS entre el cliente, el constructor y el proyectista, ¿no? Que es importante para darle la fluidez necesaria al proyecto. El administrador de contratos no necesariamente tiene que ser un modelador BIM, pero tiene que tener la capacidad de conocer que este sistema o este software le va a ayudar a determinar a él obtener ciertos resultados de avances, interferencias, de que la obra no se paralice, como comentaban mis compañeros, reducir los riesgos, el tema de incertidumbres, para que la obra fluya lo mejor posible y poder terminarla en el tiempo pactado, ¿no? Eso sería todo. Gracias.